que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Damos gracias al Señor por este día que nos permite comenzar este nuevo trabajo que creemos y confiamos que va a ser de mucha bendición para nuestra iglesia. Amén. Y este discipulado que se llama Raíces. Se nos dio una vez y de ahí tomamos este nombre de ponerle a nuestros estudios bíblicos Raíces. Y mire, busque usted el libro del profeta Jeremías capítulo 17 y vamos a introducir esta parte del discipulado solamente para que podamos tener esta base bíblica de por qué hacemos lo que hacemos, que es nuestro discipulado y por qué le llamamos raíces. Jeremías capítulo 17 y busque usted el versículo 7 y 8. Amén. Versículos 7 y 8. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor y le pido a usted que lo leamos juntos a viva voz en el nombre del Señor. Dice la palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Y por esa razón, mis hermanos, le hemos puesto raíces porque creemos que como discípulos del Señor tenemos este llamado a ser como árboles plantados. Y dice la palabra que estos árboles plantados echan sus raíces junto a las corrientes. Y cuando viene el calor, dice que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, cuando todos los árboles pareciera que perecen, este no se fatigará. Este discipulado de raíces va a funcionar durante estos próximos jueves por medio, con diferentes cursos y diferentes módulos. Y uno de ellos es el módulo que acabamos de iniciar, que tiene 3 clases. ¿Ya? Usted no se distraiga por el tema técnico, lo van a solucionar nuestros hermanos. Tiene 3 clases. La primera clase es esta, que es la clase de la palabra de Dios. Y este curso, que tiene 3 clases, se llama Introducción a la Biblia. ¿De acuerdo? Introducción a la Biblia. Esta primera clase se llama la clase de la palabra de Dios porque vamos a hablar sobre la palabra. La segunda clase, para que usted ya se vaya preparando, vamos a hablar sobre el canon de las Escrituras. ¿Qué significa esto? Cómo la Biblia se fue construyendo y fue armándose en este conjunto de libros. Y en la tercera clase vamos a hablar acerca de las características de la Biblia, su autoridad, su inspiración, su inerrancia, de tal forma, amados hermanos, que lo que vamos a hacer acá, más que escuchar algo nuevo, es más bien poder ir acentuando algunos principios bíblicos que nos permitan ir creciendo como cristianos y poder ir cimentando nuestro conocimiento en la fe del Señor. Amén. Entonces, piense usted que cada jueves va a ser como un piso de un gran edificio. Hoy día vamos a hablar un poquito, vamos a dar un paso, vamos a construir un primer piso, un primer fundamento, donde vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Y como les digo, este primer módulo que se llama la Biblia, iniciamos este curso que es Introducción a la Biblia y en esta primera clase número 1 es la palabra de Dios. La primera pregunta es ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos
a Dios? Piense esta pregunta, ¿ya? Piénsela. Y cada uno va a empezar a tener diferentes respuestas. ¿Cuáles serían las respuestas principales que tendríamos de cómo conocemos a Dios? ¿Qué dirían ustedes? ¿A través de la palabra? Perfecto. ¿A través de la oración, de mi relación personal con el Señor? ¿Qué otra respuesta podríamos dar a aquello? ¿Cómo conocemos a Dios? Perfecto, a través de los testimonios, de cómo el Señor va obrando en diferentes hermanos. Perfecto, eso está súper bien, pero tiene un detalle esta pregunta de cómo conocemos a Dios. Y el detalle es que el ser humano conoce de diferentes formas y va a conocer dependiendo de la cosa que conozco. Si yo tomo un objeto y yo veo este vaso, por ejemplo, yo lo voy a conocer a través de mis sentidos, ¿de acuerdo? Y puedo conocer ese objeto. Entonces tomo todas mis habilidades físicas e intelectuales para tratar de conocer ese objeto. Y entre más lo estudie, mayor conocimiento voy a tener de ese objeto. Pero el punto está en que esta pregunta que ustedes ven allá adelante tiene un pero. Porque, y esto es lo primero que debemos asentar, mis queridos hermanos, a Dios yo no lo conozco como un objeto. Porque Dios no es un objeto, no es una cosa. ¿Qué es Dios? Es una persona. ¿De acuerdo? Dios, que está más allá de lo que podemos conocer, no es una cosa, no es algo que yo puedo manipular, dar vuelta y empezar a investigar, sino que es Dios totalmente diferente a lo que podemos conocer acá en el espacio y el tiempo, pero además no es un objeto, sino es una persona. Por lo tanto, la pregunta que debiéramos hacernos no es cómo conozco a Dios, sino cómo Dios se revela a nosotros. Y ahí ya no somos nosotros los autores de ese conocimiento, sino que somos los receptores de ese conocimiento. Porque Dios no es una cosa, sino que es una persona. Y no es cualquier persona, sino que es Dios mismo. ¿Se dan cuenta lo diferente? Entonces, la pregunta que debemos hacernos, mis estimados hermanos, al iniciar este estudio bíblico, en esta primera clase, es esta: ¿cómo Dios se revela a nosotros? ¿Cómo Dios se revela a nosotros? Y eso nos debiera dar dos ideas iniciales. Primero, que Dios quiere revelarse, pero segundo, también nos debiera hacer un sentido de humildad, porque yo no puedo por mis capacidades conocer a Dios, sino que Dios tiene la bondad y la gracia de mostrarse a nosotros. Amén. Entonces, pasamos a la siguiente, y ahí es donde yo les quiero leer este versículo de primera de Pedro. Perdón, antes de eso, con esto respondemos la siguiente pregunta: ¿cómo Dios se revela a nosotros? La respuesta teológica, la respuesta bíblica, es que Dios se revela de dos maneras. Y esto tenemos que ya empezar a anotarlo y aprenderlo de memoria. ¿Cómo se revela Dios? De dos maneras. La primera manera le llamamos que Dios se revela de modo general. Dios se revela de modo general. ¿Qué significa que Dios se revela de modo general? Significa que Dios se revela a todas las personas
sin discriminar y sin diferenciar si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Por eso es general, a todas las personas. ¿Y cómo Dios se revela a todas las personas? Por favor, que alguien busque Salmo 19, versículo 1. ¿Ya? Y otra persona, otro hermano, busque Daniel capítulo 2, versículo 21. Y un tercer hermano o hermana busque Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Entonces vamos a ver que en este primer modo, respondiendo a la pregunta de cómo Dios se revela a nosotros, en esta primera revelación general para todos, Dios se va a revelar de tres formas generales. Tres formas generales. La primera forma es que Dios se revela a través de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que Dios muestra un poco de quién es Él a través de las cosas creadas, a través de la naturaleza. ¿Qué dice el Salmo 19.1? ¿Quién lo puede leer? Amén. Amén. ¿Qué dice el salmista? Que los cielos revelan, hablan, cuentan acerca de la gloria de Dios. Y el firmamento muestra cuál es la obra de las manos de Dios. Por lo tanto, Dios se revela de modo general a través de su naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y eso es evidente para nosotros porque nosotros miramos el cielo, miramos la grandeza de la montaña y nos muestra un poco de la grandeza de Dios, de la inmensidad de Dios. Otra forma general donde Dios se revela es a través de la historia. ¿Quién puede leer Daniel capítulo 2, versículo 21? Perfecto. ¿Qué nos revela el escritor de Daniel, profeta Daniel? Que Dios es el que cambia las edades. Dios es el que pone reyes y quita reyes. ¿Quién es el que gobierna la historia del hombre? ¿Son los hombres? ¿Son los reyes? No, la palabra de Dios dice que quien gobierna el mundo, quien mueve los reyes, quien los saca, quien los pone, es Dios. Dios. Y cuando la historia muestra que Faraón no quiso sacarlos a su pueblo de Egipto, ¿qué dice la palabra? Que Dios afirmó, enfrió y endureció el corazón del faraón. Porque Dios es el gobernador de la historia. Por lo tanto, a través de la historia, nosotros podemos ver la mano de Dios. Podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver cómo Dios se revela a través de los tiempos, a través de la historia. ¿Y qué dice Romanos capítulo 2, versos 14 y 15? Amén. Perfecto. Romanos
capítulo 2. A mí me gusta una palabra que dice aquí, que acaba de leer nuestro hermano, en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Eso nos dice la palabra del Señor, que Dios al crearnos, Él pone un poco de su ley moral en nuestros corazones. Las pone y podemos discernir el bien y el mal de manera inicial. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que agregarle esto? Que este corazón que tiene la ley moral de Dios en sus inicios está dañado por el pecado. Y a pesar que tenemos la ley moral de Dios y somos responsables de nuestras decisiones, fallamos. Porque ¿qué hay en nosotros? Pecado. Por lo tanto, Dios se revela a todos los hombres a través de la naturaleza, a través de la historia y a través del interior del hombre. A eso le llamamos la revelación general. Dios muestra su gloria a modo general. Pero la segunda revelación, que es la que más nos interesa, es la revelación especial. ¿Y por qué le llamamos especial? Porque es especial para los hijos de Dios. Es especial y es solo para aquellos que han nacido de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no nacéis otra vez, no puedes ver el reino de los cielos. No puedes ver con el intelecto el reino de Dios. Y mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 25. Primera de Pedro, capítulo 1, 22 al 25. 23 al 25. Se los leo. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero fíjese lo que dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pero fíjese esto: y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. ¿Cómo Dios se revela? Se revela a través de la palabra de Dios, que es el Evangelio que nos ha sido anunciado. Entonces, ante la pregunta que hicimos al inicio, ¿cómo Dios se revela a los hombres? Tenemos que responder que se revela de dos formas. La primera forma se llama general y la segunda forma especial. Se llama general porque es para todos los hombres, y la especial es solamente para aquellos que son sus hijos. La primera revelación general, ¿qué cuenta? ¿Qué muestra? Muestra la gloria de Dios, el poder de Dios, la maravilla de Dios. Pero la segunda revelación, que es la revelación especial, ¿qué muestra? Va a mostrar, amados hermanos, el carácter y la ley de Dios. Usted ve, cuando ve las montañas y ve los cielos, usted ve la gloria de Dios, pero usted no ve el carácter de Dios. No ve la ley moral de Dios en los cielos y en las montañas. Solo ve su gloria. Pero para conocer qué es lo que Dios piensa, para conocer cómo Dios mira las cosas, para saber cómo Dios decide acerca de los tiempos, qué es lo bueno, qué es lo malo, no nos sirve mirar la montaña. Tenemos que ir a la revelación especial. Amén. Entonces, la palabra de Dios, que es el término de esta clase que vamos a
usar, porque ya respondimos que Dios se revela a través de la palabra de Dios, ¿correcto? Ya. ¿Qué significa el término palabra de Dios? Mire la pregunta que estamos haciendo. Pareciera ser súper básica, ¿sí o no? Porque la usamos ¿cuántas veces en el culto? ¿20, 30 cada culto? El concepto de la palabra de Dios. ¿Pero qué significa que al usar la palabra de Dios? Nos van a decir que en la Biblia podemos usar, fíjese esto, usar el término palabra de Dios de cuatro maneras. De cuatro maneras. La primera manera es que la Biblia muestra que la palabra de Dios se usa como decreto de Dios. Segundo, nos va a decir que el uso del término palabra de Dios es usado en forma de comunicación oral. Tercero, nos va a decir que el término palabra de Dios es anunciado como discurso pronunciado por labios humanos. Y cuarto, nos va a indicar que el término palabra de Dios se va a usar como referencia a la forma escrita que es la Biblia. Vamos al primer término, el término decreto de Dios. ¿Alguien puede buscar, por favor, la cita bíblica, Génesis capítulo 1, por favor? Génesis capítulo 1. Miren lo que dice. Génesis capítulo 1, versículo 3. Ténganlo ahí para explicar esto. Que el uso del concepto palabra de Dios se usa como decreto de Dios. ¿Qué significa un decreto? Un decreto de Dios es una palabra de Dios que hace que algo suceda. Estos decretos de Dios incluyen no solo eventos de la creación original, sino también la existencia continuada de las cosas. Mire, Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué significa eso? Que Dios dice una palabra y su palabra es al mismo tiempo un decreto. ¿Y qué significa que sea un decreto? Significa que cuando ese decreto es anunciado, ese decreto tiene un poder para hacer que las cosas sucedan. Cuando el presidente pone un decreto, ese decreto manda. ¿Por qué? Porque esa palabra, como decreto, tiene autoridad y tiene poder. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos como decreto. ¿Quién puede leer Hebreos capítulo 1, versículo 3? Por favor. Sí. Amén. ¿Cierto que dice? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Y qué dice eso? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces el primer uso del concepto palabra de Dios es que Dios las usa como decretos de Dios. Eso es lo primero. La siguiente es que el siguiente uso del concepto palabra de Dios es que Dios la usa como comunicación
oral. ¿Qué dice Mateo capítulo 3, versículo 17? Cuando Jesús inicia su ministerio. Dice la palabra: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué pasó ahí? La voz de Dios se escuchó de manera oral. Por lo tanto, el segundo uso del concepto palabra de Dios es que se usa como concepto de comunicación oral. Y decimos que a veces Dios no solamente se comunica su palabra como decreto, sino que la comunica con personas en la tierra, hablándoles directamente. A estas se les puede llamar palabra de Dios de comunicación oral. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Cuando empiezan la primera revelación donde Dios se muestra a Abraham. Le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu... Le da una palabra de comunicación oral, de manera directa. El tercer uso de la palabra, del concepto palabra de Dios, es que se usa como discurso pronunciado por labios humanos. Frecuentemente en la Biblia, Dios levanta profetas por medio de los cuales habla. Es evidente que aunque son palabras humanas, porque Dios toma hombres para hablar como profetas y las dice en el lenguaje humano, ordinario, común, por seres comunes, la autoridad y veracidad de estas palabras de ninguna manera puede ser disminuida. Siguen siendo palabras de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando la Biblia usa palabras de Dios, también las usa en el sentido de que toma un discurso y lo hace que lo hablen profetas u hombres determinados. ¿Quién puede leer Deuteronomio capítulo 18, verso 18? ¿Alguien lo tiene? Deuteronomio 18, 18. Ya, cualquiera. Amén. Amén. Les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Perfecto. Fíjense lo que dice la Biblia. Dios habla y les dice: les levantaré de en medio de ustedes profetas. ¿Qué significa un profeta? Alguien que habla en nombre de Dios. Y dice que Dios va a poner su palabra en aquellos profetas y van a hablar todo lo que Dios les mande. Entonces, el tercer uso del concepto palabra de Dios es un discurso pronunciado por labios humanos. Y la última es que es en forma escrita. Hallamos en la Escritura varios casos donde Dios hace que su palabra se escriba. Dios le ordenó a Moisés escribir y reunir la ley. Dios le dijo a Jeremías: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Y le mandó a Pablo decir que las mismas palabras que él les escribe a los corintios es mandato del Señor. Entonces, si se fijan, hemos visto 4 o 5 usos del concepto palabra de Dios. Yo les pregunté qué significa palabra de Dios y todos damos por hecho lo que es palabra de Dios, pero los usos son diferentes. Algunos son como decretos, otros son voz oral de parte de Dios, algunos son como discursos dichos por profetas, y la cuarta forma es las escrituras. Y por eso 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios.
Amén. Ahora, ¿cuál es la pregunta que hemos resuelto? La del inicio, ¿se acuerdan? ¿Cómo Dios se revela a nosotros? ¿Y qué respondimos? De dos maneras, general y especial. Y dijimos que la especial es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? ¿Y qué revela la palabra de Dios? La ley de Dios, el carácter de Dios. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la máxima revelación de Dios? ¿Cuál es el discurso? ¿Cuáles son las palabras? ¿Quién es? ¿Cuál sería la máxima revelación más completa de Dios? Lo que mejor muestra quién es Dios. Piénsenlo. ¿Revelar? A Cristo el Señor. Excelente respuesta, hermano Miguel. La ha dado en el blanco. Por eso busquemos un versículo más. Hebreos capítulo 1, los primeros 3 versículos. Usted ha dicho que la máxima revelación de Dios es que Dios revela, o sea, revela por medio de Cristo el Señor. Porque el discurso de Dios, las palabras de Dios son el medio para revelar el contenido de ese mensaje. ¿Y cuál es el contenido de ese mensaje? Es Cristo el Señor. Y quiero que analicemos este versículo. Gracias, Javito. Justo a tiempo. Hebreos 1, versículo 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. ¿Se acuerdan? Por los profetas, discurso por medio de los hombres. Dice que en estos postreros tiempos, en estos tiempos finales, nos ha hablado por el Hijo. ¿Por medio de quién se ha revelado Dios? Por el Hijo. Y yo les subrayé esa palabra, ese verbo, usted destáquenlo en su Biblia cuando dice nos ha hablado, porque ese verbo es muy, pero muy importante. Porque ese verbo tiene una particularidad en el idioma original del escritor de Hebreos, que quiere decir que es un verbo que tiene la peculiaridad que narra o muestra una acción que está completamente realizada. No es una acción que se está realizando, no es una acción que está en proceso, sino que es una acción que está completa. No es lo mismo decir, el hermano Antonio está caminando y no sabemos cuándo va a terminar, a decir, el hermano Antonio caminó. ¿Sí o no? Y ya no camina más. Porque ya hubo un inicio y hubo un término de ese verbo, ¿cierto? Es diferente. Lo usamos en el idioma original, es lo mismo. Y cuando pone ese verbo, nos ha hablado, significa que Dios nos habló por el Hijo y terminó de mostrarse cuando muestra por su Hijo. Por eso decimos que después de la revelación de Cristo ya no hay una nueva revelación. Y fíjese lo que dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, es la visibilidad de lo que realmente es Dios. Eso es Jesucristo, la imagen de su sustancia. Y dice que en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, la respuesta es, ¿cuál es la máxima revelación de Dios? La máxima revelación de Dios es
Dios mismo, es Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Amén. Entonces, ¿se acuerdan de la pregunta que hicimos al inicio? ¿Cómo Dios se revela? A través de su palabra. ¿Y cuál es la máxima revelación de Dios? Jesucristo. Les pido que por favor busquen esta última cita, ya no vamos a buscar más citas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y ténganla ahí para cerrar esta clase. ¿Qué hemos respondido en esta clase? Algo muy, entre comillas, simple, pero poderoso para la vida cristiana y fundamental para nuestro desarrollo cristiano. Esto no puede no estar, hermano, y por eso lo hemos instalado en la primera clase, que es comprender el uso y significado de la palabra de Dios. ¿Por qué no puede no estar? Porque si yo no entiendo este concepto básico, este concepto elemental, que es que Dios se revela a nosotros a través de su palabra, entonces este libro pierde autoridad y preponderancia. ¿Cuál es la base para nosotros como iglesia? Que Dios se revela a su iglesia a través de su palabra. Si yo hago esa concesión y digo, no, si Dios se revela también desde otras formas, entonces yo corro el riesgo de dejar de oír esto y oír cualquier otra cosa. Y cuando hablamos de los usos de la palabra de Dios, por decreto, por comunicación oral, como discurso hablado por los hombres, de forma escrita, la Biblia reúne todos esos usos al día de hoy y lo da de forma escrita. Todos los discursos de Dios, todos los decretos de Dios. Entonces, ¿qué queremos decir con eso, amada iglesia? Es que usted ni yo podemos tener un conocimiento de Dios sin las Escrituras. Y fuera de estas Escrituras, no hay conocimiento del carácter y de la ley de Dios. Yo le puedo contar un testimonio de cómo Dios me bendijo. Y eso le puede bendecir, pero eso no es palabra de Dios. Yo puedo ver la gloria de Dios a través de la sanidad de una hermana. Veo el poder de Dios. Perfecto, pero eso cualquiera lo puede ver. Pero otra cosa es creer a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la máxima palabra de Dios? ¿Cuál es la máxima revelación de Dios? Es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo elemental. Por eso es la primera clase, porque después que vamos a ir avanzando, esto tiene que ser un elemento seguro e instalado en nosotros como iglesia del Señor. Esta es la palabra de Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, le dice a su discípulo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sin pecado? No, porque aquí perfecto dice completo, o sea que no le falte nada de la enseñanza, completo. Y dice que eso lo va a habilitar de manera entera para toda buena obra. Entonces, ¿cómo practico la buena obra? ¿Cómo practico el buen servicio? Teniendo primero la palabra. ¿Se fija? ¿Se fija la relación? Entonces eso es muy, muy importante. Y la próxima clase vamos a hablar del canon de la Escritura. Le va a tocar a otro profesor y esa clase es muy, muy buena. Yo les animo desde ya que vengan, porque en esa clase nuestros hermanos nos van a enseñar cómo la Biblia está compuesta, porque tiene 66 libros, y nos van a mostrar cómo en la historia se fueron incluyendo estos libros y cómo estos libros todos
tienen una característica común de que son inspirados por Dios y fueron validados a través de la historia, y hoy día a eso le llamamos el canon de la Escritura. ¿Le han dicho a usted alguna vez la pregunta del trabajo? Oye, pero si la Biblia son libros humanos. ¿Se lo han dicho, no? Oye, pero la Biblia, ¿quién la escribió? Y usted le dice, sí, la escribieron algunos hombres, pero son palabras de... pero la escribieron algunos hombres. ¿Y qué les dicen? Entonces son mentiras o son palabras de hombre. ¿Y usted qué responde? ¿Cómo se defiende contra ese argumento? ¿Cómo nos defendemos en el colegio contra ese argumento del profesor ateo? Dice, no, si esto es palabra de hombre, si la escribieron unos discípulos de un profeta llamado Jesús. Bueno, nuestro hermano que va a estar en la próxima clase nos va a responder cuáles son los criterios y cómo ese canon se conformó para que hoy día tengamos la certeza de que es palabra de Dios. Amén. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde, y para el Señor sea toda honra y toda la gloria para siempre.